Lo que se nos viene de futuro es, en términos de la reforma electoral, hay que seguirlo. Yo creo que, la verdad, veo muy poca capacidad de maniobra para escuchar, para atender voces discordantes. Pablo Gómez dijo así de sencillo, él es el que se va a encargar de todo el proceso de la reforma, dice, nosotros simplemente aplicamos la aritmética. Y entonces han surgido una cantidad de opiniones buscando el descrédito de lo que hemos vivido a lo largo de todos estos años, que verdaderamente llega un momento en donde uno dice, pues ellos son los primeros beneficiados, ellos crecieron mucho en función de ello. Y no se hizo para que fueran beneficiados, yo creo, ¿no? Exactamente. Se hizo, pienso, genuinamente, que se hizo porque se estaba buscando pues que el país adquiriera otra dimensión en términos democráticos. Pero ahora no se vislumbra mucho de ello. Esto va a ser una reforma de consenso entre la mayoría. No van a contar la minoría. Y la minoría es relativamente minoría. Lo que pasa es que la minoría no se hace valer. Pero si nos atenemos a quién es la minoría en este país, pues simplemente pongámonos en un lugar. Votó por la presidenta el 54%. Eso quiere decir que un 46% no votó por ella. Entonces, ¿dónde anda la minoría? ¿Dónde anda la mayoría? Y otra cosa, algo que es muy importante, que yo creo que esto es ahí de las cosas que hay que detenerse. Muchas diputaciones, y de senadurías fueron en favor de Morena, pero también los que quedaron en segundo lugar tuvieron una presencia fundamental, una presencia importante, significativa. ¿Dónde los dejamos? Ese que queda en segundo lugar que pierde por 100 votos, por 200 votos, en un padrón electoral de 50,000 o 60,000. Eso es lo que hay que también revisar, cómo entender esta democracia, que es una democracia que va moviéndose, ¿no? No es una democracia que esté parada y que uno diga aquí se queda, sino que está todo el tiempo en movimiento y en movimiento. Bueno, todo esto lo digo porque viene la reforma. Y no hay muchos vestigios, no hay muchos elementos como para pensar que pueda ser diferente. Le doy datos. El Instituto Nacional Electoral, así de sencillo, declaró que no hay nada que investigar respecto a los dineros que usted y yo vimos en sobres amarillos que se les dio en efectivo a las hermanas de López Obrador. Los hermanos de López Obrador dijeron, todo esto se debe a que es para la causa. El propio presidente dijo que es para la causa. La pregunta es de dónde venía el dinero, de dónde salió ese dinero en efectivo, de qué banco, quién lo puso ahí, dónde está la salida y entrada de dinero. Muchas veces es la mejor manera de lavarlo, así de sencillo. Cuando no hay quien siga el dinero, es simple y sencillamente que no hay manera cuando no se puede seguir el dinero, es que algo ahí hay chueco, ¿no? Para decirlo muy a la manera del pasado sexenio. Pero igual está lo otro, ¿no? Los acordeones no resultaron importantes después de clarísimas demostraciones de lo que había sucedido. Todo esto, por muchos motivos, vale la pena detenerse, porque estamos ante algo que es el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, paso a paso, poco a poco, empiezan a mostrar esa cara que quería el régimen. Muchos de los que están en el Tribunal Electoral, López Obrador, muchos de los que están en el INE, López Obrador, y a lo mejor la diferencia con la Corte es que muchos de la Corte también fueron propuestas de López Obrador, pero como platicábamos ayer con el ministro González Alcántara, pues resulta que yo vengo a hacer mi trabajo, no vengo a servir a un hombre, más cuando se trata de un asunto de justicia, vengo a servir a los hombres de un país. En suma, el futuro es incierto. Yo veo negros nubarrones, yo no veo por dónde podamos tener un Instituto Nacional Electoral y un Tribunal Electoral que nos genere la suficiente confianza. Si tenemos estas instituciones que están hechas imagen y semejanza de un régimen, volvemos a lo mismo. Hay que pensar en el mediano o largo plazo, hay que pensar en sociedades cambiantes, hay que pensar que no se gana para siempre ni se pierde para siempre. Hay que pensar en eso. Pero los que llegaron hoy un poco piensan que están en la eternidad. Y a lo mejor piensan como José Ángel Gurría, cuando en 1994, 93, por ahí dijo, esta clase política va a gobernar hasta el 2018, y así fue, así fue. A lo mejor aquí están pensando que van a gobernar 50, 60 años o más, y no están pensando en un país cambiante, dinámico, que tiene un conjunto de circunstancias que lo pueden hacer ver con una dinámica en sus instituciones distintas, de consenso, de mayorías, de escuchar todas las voces. De eso se trata. Pero hay negros nubarrones con el futuro de la reforma electoral, por lo menos por ahora. Y más si se aplica la aritmética a la que ha apelado quien va a dirigir todo este proceso, que es Pablo Gómez.